El 5 de agosto de 1706 capitulaban en Madrid las tropas del archiduque. Pero las capitulaciones no fueron exactamente cumplidas por Felipe V, que acabaría mandando presos a Bayona a un importante número de partidarios del archiduque, entre los que destacan, según Feliu de la Peña, el obispo de Barcelona, Fray Benito de Sala y Caramany, el patriarca de las Indias, Pedro de Portocarrero, que fueron llevados a Bayona y después, por intercesión de su santidad, detenidos en Aviñón con el obispo de Segovia, don Baltasar de Mendoza, inquisidor general. Señala Juan Saavedra que uno de los primeros decretos promulgados por Felipe V, nada más recuperar la capital de la monarquía, contemplaba la suspensión de empleo y sueldo, así como de la casa de aposento de todos aquellos ministros y criados que no acompañaron a la reina en su huida de Madrid ante el avance del ejército del Marqués de las Minas. No obstante, el Real Decreto de 24 de junio de 1706, por el cual el soberano había ordenado al personal que no pudiera abandonar la corte que sirviera sus empleos durante su ausencia con toda regularidad. A esa sanción, que repercutió en un elevado número de criados y funcionarios, solo en Palacio afectó a 250 personas, que fueron las que permanecieron en Madrid. Le siguió poco después una serie de procesos sumarios incoados por Francisco Ronquillo, conde de Gramedo y gobernador del Consejo de Castilla desde 1705, contra sus ministros de los consejos y los criados de las casas reales sospechosos de infidencia, tan rigurosos que provocaron entre algunos felipistas manifestaciones de repulsa, como así lo hizo Melchor de Macanaz, quien atribuye a sus métodos represivos el que parte de la nobleza y de los altos cargos de la administración se pasara al archiduque. El pretendiente austracista fue expulsado de Madrid, pero no por eso acabó la guerra. Así, el 27 de septiembre de 1706 fue tomada Mallorca por los austracistas y poco después Menorca y el resto de las Baleares. Ese mismo año, el 5 de noviembre, piratas ingleses al mando de John Jenkins, sin enarbolar bandera alguna, y luego enarbolando primero la bandera francesa, luego la sueca y finalmente la que les correspondía como piratas, la inglesa, atacaron Santa Cruz de Tenerife, abandonando el intento 2 días después. El 7 de marzo de 1707, el archiduque, que residía en Valencia desde septiembre de 1706, marchó a Barcelona porque era muy aventurado que esperase los variados y gravísimos acontecimientos de la guerra en una ciudad tan mal fortificada y tan próximos los enemigos. Además, en la provincia de Valencia no tenía ciudades bien fortificadas como había en Cataluña para oponerlas. Parece ser que este desplante a Valencia venía precedido por el descontento popular creado por la anulación de las medidas antiseñoriales implantadas por Basset, que fue detenido. También parece ser que estos descontentos influirían casi 2 meses después en el desarrollo de la batalla de Almansa. En Italia, el duque de Orleans, siguiendo instrucciones de Luis XIV, cedió el milanesado al archiduque el 16 de abril de 1707 y tras este servicio pasaría a comandar las tropas francesas en la batalla de Almansa, desbancando a Berwick. Pero la batalla tendría lugar antes de la llegada del de Orleans. El 25 de abril de 1707, Galloway plantó batalla en Almansa. El holandés conde de Dohna quedó derrotado por Dansfeld. Las tropas que defendían a Felipe V tomaron prisioneros 13 batallones que sitió en las alturas Caudete, 5 de ingleses, otros tantos de holandeses y 3 de Portugal. Esta cumplida victoria abrió al vencedor toda la tierra no fortificada, menos Alcoy y Játiva. Pero fue Pedro Ronquillo quien comunicó la victoria sobre los anglo-holandeses, y el conde de Pinto quien llevó al templo de Atocha las banderas tomadas al ejército vencido. Berwick ganó en esta batalla la grandeza de España. El 8 de mayo entraba en Valencia Berwick, mientras Dansfeld sitiaba Játiva, que ocupada por ingleses, presentó una heroica resistencia. Alicante, Denia y Alcoy quedaban en manos de los austracistas, que reforzaban Tortosa. El 12 de junio, Játiva sería saqueada, incendiada y arrasada como castigo por la grande obstinación y rebeldía de sus habitantes, y hasta su nombre fue cambiado por el de San Felipe. Berwick justifica el castigo sobre Játiva para imprimir un saludable terror y precaver con un severo ejemplar
Otra obstinación semejante hice yo destruir totalmente la ciudad, dejando únicamente la iglesia principal, y envié todos los habitantes a Castilla con prohibición de volver jamás a su patria. Al respecto, los historiadores proborbónicos coinciden en las barbaridades que cometió el ejército de las dos coronas en Chátiva y en todo el reino de Valencia. Velando argumenta que todo era responsabilidad de la codicia de Ansfeld y los suyos, manifestando así un profundo sentimiento antifrancés. Sin embargo, Robres dice que todo lo ocurrido en Játiva parece que se aprobó en la corte de donde salió el decreto contra lo insensible. Parece que, según señala Modesto Lafuente, el acuerdo de arrasar Játiva fue tomado entre Felipe V, el duque de Orleans, y el duque de Berwick. El castigo de Játiva no sería la única represalia tomada por el Borbón. Tras la batalla de Almansa, Macanaz fue juez de confiscaciones, llevando a cabo una actuación que por muchos fue calificada de excesiva, tanto que propició el cambio de bando de multitud de valencianos y murcianos que, con el arzobispo Folc de Cardona y el cardenal murciano Belluga, y según refiere Rosa María Alabrús, hartos de protestar por el trato vejatorio de Macanaz a los valencianos y por sus intentos de desamortización eclesiástica, se pasaron al bando austracista. Apenas un mes después de la batalla de Almansa, las tropas borbónicas habían tomado Aragón, Valencia y Murcia, excepto Denia y Alicante. Consecuencia del resultado de la batalla de Almansa, el ejército aliado retiró a Galloway y a las Minas, mientras que ponía a Stanhope al mando de las tropas inglesas en Cataluña. La batalla de Almansa tuvo un especial significado, ya que, conforme señala Virginia León, en el transcurso de la contienda el partido austríaco dominó en los territorios de la Corona de Aragón, aunque a partir de Almansa, con la pérdida de Aragón y Valencia, ese control se redujo a Cataluña, Mallorca y Cerdeña, Flandes y los demás dominios españoles en Italia, Milán y Nápoles, con excepción de Sicilia. En este momento las tropas borbónicas parecían haber tomado la recta final y el 8 de mayo de 1707 era tomada Valencia, de donde el duque de Orleans pasó a Fraga y tomó Zaragoza. Un mes después de la jornada de Almansa, el 26 de mayo de 1707, entraría en Zaragoza el duque de Orleans, sometiendo a la población, mientras el de Berwick tomaba Tortosa, donde 1.800 de los 3.000 hombres que capitularon pasaron al bando borbónico, y con el duque de Orleans acababan dominando el Bajo Ebro, tomando Lérida, Tárrega. Cervera se vio liberada de los austracistas y finalmente Morella, siendo que otro jefe español, el duque de Noailles, entraba por el norte de Cataluña. En medio de esta actividad militar, el 29 de junio de 1707, Felipe V promulgó para Valencia y Aragón una legislación novedosa, progresista, acorde con el espíritu de los tiempos, cuya idea no estaba muy alejada de los pensamientos de su contrincante, el archiduque. Este era el decreto de Nueva Planta. La guerra seguía, aunque de forma lánguida, tras la toma de Lérida el 12 de noviembre, y las adscripciones no eran seguros. Tan es así que a principios de 1708 el Consejo de Ciento de Barcelona enviaba una carta al archiduque señalando que los afectos a la causa austracista disminuían y quejándose del comportamiento de las tropas que no se empleaban en los momentos oportunos, sino solo a saquear, violar, robar cuanto encontraban bien lejos de los enemigos y en hacer los más execrables daños que jamás han hecho a esta provincia enemigas tropas, y que en el mismo tenor van continuando en sacar los trigos de los graneros sin considerar que lo que falta de necesario alimento a los racionales emplean ellos por cama, y sin darles otra cosa a sus caballos, acémilas y demás animales, quemando lo que no pueden llevar. La respuesta sería facilitada por el ejército borbónico, que tomó Tortosa, lo que posibilitó que los austracistas organizasen un intento de recuperar la plaza a cargo del general Staremberg, que fue rechazada por la acción decidida de la población. A la nueva campaña que se iniciaba en Cataluña seguían incorporándose patriotas, como el duque de Noailles. Pero los grandes acontecimientos se paralizarían en estos momentos, siendo que hasta el 15 de julio de 1708 no aconteció la toma de ninguna plaza. Como queda señalado, le tocó el turno a Tortosa. Guido von Staremberg y James Stanhope defendían la ciudad frente al envite del duque de Orleans.
Todo quedaba entre españoles, por lo que se ve por los nombres, que con el apoyo de un importante número de tortosinos tomaron la plaza el 11 de julio de 1708. Vemos extrañados que todos los protagonistas de esta guerra en España tienen nombres extranjeros. Y curiosamente los austracistas llamaban a los borbónicos galispanos. No obstante, es de señalar que entre los contendientes también había españoles. Por ejemplo, en el bando austracista José Folc de Cardona y Eril, quien fue nombrado virrey de Valencia en 1706. Fue uno de los pocos españoles que intervino en la Junta de los Aliados y en los consejos de guerra. En 1708, las tropas austracistas especializadas en el saqueo, a falta de vencidos sobre los que efectuar la rapiña, desarrollaban su labor sobre el terreno que controlaban. Señala Feliu de la Peña que en ese tiempo padeció Cataluña extraordinarias extorsiones, no solo de los enemigos, sino también de parte de nuestras tropas en los saqueos de Urgel, Segarra y hasta la Llacuna, con gran desorden. Los barceloneses también se quejaban amargamente por la situación a la que los había abocado Carlos III, penurias de todo tipo, excesos, robos, saqueos de las tropas e incumplimiento de todo tipo de promesas. A todo ello nos dice Modesto Lafuente que respondió Carlos que de Inglaterra y de Italia y de Alemania llegarían pronto cuerpos numerosos de tropas y abundancia de dinero, y añadiendo que la Armada de Mar había ido a apoderarse de Cerdeña. Afirmación que resultó sobradamente cierta. En estos momentos los austracistas contaban con un nuevo capitán general, otro patriota, enviado por la reina Ana de Inglaterra. Se trataba del general James Stanhope, mientras Galloway comandaba las tropas británicas en Extremadura y la esposa del archiduque era conducida a España por una armada británica al mando del almirante Lake, que llegó a Barcelona después de haberse apoderado de Cerdeña y de Menorca, que también quedaron bajo poder británico. Y es que tras la batalla de Almansa, el aspirante austriaco pretendió reforzar su posición contrayendo matrimonio con Cristina Brunswick-Wolfenbüttel, por cuyo motivo y transportada por la Armada Británica, tomó tierra en Mataró el 25 de julio de 1708 acompañada de 5.000 caballos y 10.000 infantes. El matrimonio se celebró el 1 de agosto de 1708 en Barcelona, para mayor gloria de España y de toda la cristiandad. Tras haber abandonado el protestantismo y abrazado el catolicismo con el beneplácito de las autoridades protestantes, que dictaminaron que la princesa Isabel, en la mutación de religión, no ponía en peligro su salvación y que podía, con segura conciencia, abrazar la religión católica. El 2 de diciembre de 1708, las tropas de Felipe V, al mando del general Dansfeld, tomaban Alicante tras vencer en las tropas austracistas comandadas por el coronel Albon, británico, que no podía recibir ayuda del austracista. Baker, comandante de la Armada Británica que transportaba tropas al mando de Stanhope, con lo que los austracistas quedaban reducidos a la parte de Cataluña. Las victorias se alternaban. En Portugal el ejército español vencía al francés, mientras en Flandes era sitiado Gante, que capitulaba el 4 de enero de 1709 y con él se perdía Brujas y Placental, que ya estaban en poder de los franceses. El 28 de febrero de 1709 caía el castillo de Alicante, donde el general Richard, gobernador de la plaza, resistía. Fue conminado a la rendición, amenazando con la excavación de una mina, a lo que, aunque vio encendida la mecha para demostrar a los suyos ningún recelo que abrigaba, sentase a la mesa con varios de sus oficiales en una pieza que caía sobre la misma mina. Estalló. Instantáneamente volaron y desaparecieron entre escombros el gobernador Richard, el del castillo Siegburg, 5 capitanes, 3 tenientes y el ingeniero mayor que estaban de sobremesa con otros 150 hombres que se encontraban hacia aquella parte. Nuevamente se producía una calma chicha en el desarrollo de la contienda. El motivo, como la contienda misma, escapaba al control español y hasta al control de Felipe V. Francia, Inglaterra, Holanda y el Imperio, en 1709, un año cuyo invierno fue uno de los más crudos de los que se tenía en memoria en toda Europa, con graves repercusiones en la agricultura y la ganadería, llevaría a las potencias a plantearse la negociación de un final al conflicto
para lo que se reunieron en La Haya. Decidieron que Felipe V dejaría el trono y se retiraría a Francia, mientras los ingleses quedarían con Lérida, Tortosa y Pamplona, y parte de Cataluña pasaría a dominio francés. La situación alcanzó tintes dramáticos tanto en el pueblo como en la corte de Felipe V, donde las intrigas ocasionaron destierros de varios testaferros y se llegó a tratar la necesidad de declarar la guerra a Francia en alianza con Inglaterra. No pareció agradar la propuesta a Felipe V, que en abril de 1709 se quejaba a su abuelo, expresándole que bajo ningún concepto dejaría el trono español, mientras el duque de Orleans, que al parecer fue quien convino con el general inglés Stanhope la entrega de Lérida, Tortosa y Pamplona, prometía perder con arte tan enteramente una batalla que no quedasen al rey tropas con que subsistir, de género que se vería obligado a restituirse a Francia y que él se levantaría con las que quedasen, salvando los regimientos y jefes que tenía a su devoción, y que ocupando la parte más principal de España la entregaría a los ingleses, que ayudados de las tropas austríacas la poseerían toda. Pero que al duque se le daría el reino de Valencia y Navarra, con Murcia y Cartagena, reconociéndole por rey. La maquinación fue descubierta y las tropas francesas anuladas, con lo que quedó frustrada y transformada y pospuesta la propuesta. El asunto, durante 1709 y a pesar de las conversaciones, se ventilaría en los Países Bajos, pero también en España. Así, Starhemberg atacaba a Balaguer, ante cuya situación abandonó la lucha el comandante de las tropas francesas, Jacques Bazin de Bezons, por desavenencias con el general español Íñigo Manrique de Lara, conde de Aguilar, mientras las tropas francesas y españolas luchaban entre sí. En esta situación fue despachado a Francia el ejército francés y el 6 de noviembre de 1709, encontrándose Felipe V en el sitio de Balaguer, indica Narciso Feliu de la Peña que llegó aviso de Balaguer como todas las tropas francesas dejaban España, habiendo abandonado Arenys, Graus y Estapaña, marchando unas por Navarra y otras por Jaca. Como finalmente Francia, Inglaterra y Austria no llegaron a un acuerdo en sus conversaciones, señala Agustín Jiménez que la guerra peninsular se retomó con nuevos bríos en 1710. Durante ese año, la desesperada situación francesa con los ejércitos de Marlborough combatiendo en suelo francés obligó al rey Sol a retirar a la mayor parte de las tropas que servían en España, por lo que la posición de Felipe quedó muy debilitada. La situación, que durante 1709 parecía estar controlada por Felipe V, no dependía de él, sino de quienes desde el principio habían decidido repartirse el pastel de España, y de las debilidades o fortalezas de aquellos dependía la marcha del conflicto. Así, en 1710, el agotamiento de Francia provocó la retirada de sus tropas y dejó a Felipe V abandonado a su suerte, mientras el archiduque había planificado una gran ofensiva sobre Castilla. La suerte estaba echada. Parecía claro que los momentos eran definitivos y manifiestamente favorables a la causa austracista. Los dos pretendientes se encontraron en Lérida, donde el general Starhemberg, el 27 de julio de 1710, derrotó a las tropas de Felipe en las que se conocía como Batalla de Almenara, avanzando hasta Zaragoza, donde nuevamente vencieron los de Starhemberg, mientras Felipe huía y las tropas desertaban, pasando a engrosar las filas austracistas en un número importante. Y es que, como consecuencia de los conflictos políticos surgidos a lo largo del año 1709, refiere Rosa María a Labrus que a principios de 1710 la presencia francesa era mínima. Por otro lado, los portugueses habían intentado nuevamente cruzar la frontera por Zamora y Extremadura. En Almenara, los aliados y muchos voluntarios, unos 26.000 hombres, se enfrentaron y derrotaron a los borbónicos, que se concentraban en número de 10.000. Estos tuvieron que retirarse perdiendo casi todo el reino de Aragón. Zaragoza, Epila, Nuestra Señora de la Sierra, Torrecilla, El Frasno, Villarreal. El 21 de agosto, el archiduque entró en Zaragoza. Allí tuvo un consejo de guerra con los aliados, donde se manifestaron dos posicionamientos. Los ingleses y holandeses, Stanhope y Belcastel, eran partidarios de ocupar Madrid,
Starhemberg, al frente de los austracistas, era partidario de recuperar Valencia, Aragón y Cataluña, e incluso ir a Navarra y Vizcaya, territorios fieles al Borbón. Las victorias austracistas de Zaragoza y Almenara no solo animaron, como hemos visto, a intentar una victoria total por parte de las tropas aliadas, sino que también le animaron a dar más forma al Estado que encabezaba, por lo que creó, paralelamente a los consejos de Estado, Guerra y Aragón ya existentes en su corte, los de Inquisición, Italia y Cruzada. Y después se constituyeron progresivamente los demás consejos. Al respecto, señala Virgilia León que en el principio que transcurre entre octubre de 1710 y septiembre de 1711, fecha de su marcha a Alemania, se van formando los restantes consejos, aunque carecieron de competencias por estar su jurisdicción bajo dominio enemigo. El triunfo austracista parecía cierto en esos momentos, por lo que, según señala Virgilia León también, la segunda incursión aliada en Castilla atrajo a algunos nobles a la causa austracista, como el duque de Híjar, a quien vemos participar en los consejos de guerra de ese periodo. Pero también en el partido del pretendiente austriaco hubo desafectos en 1710. El conde de Clavijo, Simón Ibáñez, Miguel de la Mata, Andrés Dávila, del Consejo de Castilla, después de jurar fidelidad al archiduque, se quedaron en Madrid. Por su parte, el duque de Uceda reveló a los aliados los intentos de recuperar Cerdeña y dilató la partida de la armada destinada a tal fin, mientras conspiraba con los ingleses, quienes orquestaron una emboscada al mando del pirata Norris, que se adelantó y abortó la empresa. Mientras, Felipe V pedía ayuda a su abuelo con el respaldo de 31 firmantes de la alta nobleza, el primero de ellos el duque de Alba, respaldo que fortaleció los argumentos no solo de Felipe V, sino también de Luis XIV, quien recibía reproches por parte de quienes estaban empeñados en el descuartizamiento de España, en el sentido de que la alta nobleza no respaldaba a Felipe y sí a Carlos. En esta situación, nuevamente, Francia tomó parte, colocando como generalísimo de los ejércitos de Felipe a Luis José de Borbón, duque de Vendôme. En medio de intrigas cortesanas, y cuando Felipe V había huido con la corte a Valladolid, el 28 de septiembre de 1710 hacía su entrada en Madrid del archiduque Carlos, dando lugar a todo tipo de excesos. Los templos fueron saqueados mientras el pueblo, viendo como invasor al ejército de Hannes Stanhope, supo darle respuesta adecuada mediante el ejercicio de la guerrilla, cuya efectividad quedó demostrada, permitiendo que en 2 meses fuesen rehechas las fuerzas de Felipe V. La entrada de Carlos en Madrid provocó un aluvión de voluntarios que nutrieron el ejército filipista, que fue equipado y adiestrado en un plazo de 50 días, mientras la guerrilla hostigaba por doquier al ejército del archiduque y las tropas de Vendôme impedían la reunión del ejército austracista con los refuerzos que le llegaban desde Portugal, y otro ejército francés comandado por Noailles atacaba Gerona. La noticia de la acometida de un ejército francés destinado a cortar la retirada hizo que Carlos abandonase Madrid el 9 de noviembre de 1710, donde entró nuevamente Felipe V el 3 de diciembre, mientras las tropas perseguían a las del archiduque, a las que acabaron enfrentándose en Brihuega, donde Stanhope pidió la capitulación y fueron hechos prisioneros 5.000 ingleses. Starhemberg acudió en apoyo de Stanhope, pero también las tropas alemanas fueron derrotadas y diezmadas en la batalla de Villaviciosa. Esta situación propició que Inglaterra se acercase a Francia, buscando el final de la guerra en lo que sería el esbozo del Tratado de Utrecht. La batalla de Villaviciosa tuvo ocasión el 10 de diciembre de 1710, cuando Starhemberg, tras la derrota sufrida en Brihuega, se enfrentó a Vendôme. La batalla, que no tuvo un resultado claro, significó el fin del ejército austracista, que se batió en retirada hasta Barcelona, permanentemente hostigado por la guerrilla, que le causó muy importantes pérdidas. Pero no sería Vendôme la única aportación francesa a la reavivación de la guerra. Por el Rosellón entraba Noailles y acosaba Gerona, en la que entraba vencedor el día 1 de febrero de 1711. Por su parte, Melchor de Avellaneda, el marqués de Valdecañas, tomaba Zaragoza y toda la comarca del Ribagorza, consiguiendo en el empuje que las tropas británicas y alemanas que ocupaban Balaguer abandonasen la plaza sin esperar combate. Las plazas continuaron cayendo en manos francesas, porque
insistimos en los nombres que van llevando todo esto, salieron de manos inglesas y cayeron en manos francesas como cuentas de un rosario sin apenas resistencia. Ante esta situación, y siendo que Carlos era llamado a coronarse emperador de Alemania al haber fallecido el emperador José I y los británicos habían centrado sus intereses en los Países Bajos, Guido von Starhemberg se vio más preocupado en proteger el embarque que acabaría haciendo el archiduque en una escuadra inglesa el 27 de septiembre de 1711 que en otras cuestiones, lo que permitió que el francés tomase posiciones. Ahora sí, la suerte estaba echada, porque Francia e Inglaterra acabarían alcanzando la paz en agosto de 1712 e Inglaterra comenzaba a dar más apoyo espiritual que militar a sus aliados. Ya no miraban con buenos ojos los ingleses la causa del archiduque porque no estaban dispuestos a que bajo una misma corona estuviese Austria y España. Ante esta situación, y siendo que las tropas borbónicas estaban muy activas en las inmediaciones de Barcelona, los procuradores de Cataluña, encabezados por el conde de Savallá y Pinós, llegaron a pedir ayuda al Imperio Otomano, al que ofrecieron vasallaje, pero no obtuvieron la ayuda demandada dado que Ahmed III se sentía débil y precisaba del apoyo francés. Los acontecimientos se aceleraban. El 15 de mayo de 1712 abandonaba Barcelona Starhemberg con el último contingente de tropas austracistas. Pero, estando Inglaterra por medio, no podía acabar el asunto de forma tan sencilla. Así señala Nicolás de Jesús Velando que Starhemberg no cumplía con lo estipulado en el convenio de evacuación hecho en Hospitalet y en conformidad del Tratado de Utrecht, porque dejaba en manos de los voluntarios el castillo de Montjuic y señores de la ciudad de Barcelona a los que no querían sujetarse cuando todo había de quedar en poder de las armas del rey católico. Y también no llevándose todas las tropas con la excusa que no había embarcaciones. Al mismo tiempo, no se podía creer que todos los hombres estuviesen tan dementados que se pusieran a negar enteramente la obediencia y a estar ajenos de todo temor de castigo, si no tuviesen alguna promesa, y mucha esperanza de socorro y de patrocinio de un príncipe poderoso. Es el caso que las tropas que debían abandonar Barcelona con consentimiento de su general y presumiblemente de Inglaterra, desertaron unos 4.000 hombres que aprovecharon el retraso de Vendôme para intentar ocupar Tarragona. Pero la acción no tuvo las consecuencias previstas, ya que Tarragona les cerró las puertas. Bien al contrario, dieron parte al gobernador, el marqués de Lede, que todavía no estaba en la ciudad y quien ante la demanda de ayuda la ocupó. Otras ciudades ajenas a la oligarquía de Barcelona también se vinieron a la nueva situación. Así, por ejemplo, Torredembarra cerró las puertas a las fuerzas que, habiendo salido de Barcelona para atacar Tarragona, huían perseguidas por la guarnición de esta ciudad, mientras en la plana de Vic acudían las poblaciones al duque de Populi a presentar su fidelidad. Lo mismo hicieron otras poblaciones como Manresa y Mataró. Pero el retraso de Luis José de Borbón, duque de Vendôme, que había sido designado virrey de Cataluña, acabaría siendo definitivo porque falleció en Vinaroz el 11 de junio de 1712, víctima de un atracón de langostinos. Le sustituiría el príncipe de Tilly. Paralelamente, en esas mismas fechas, se firmaban los acuerdos de Utrecht, en esencia un pacto entre Francia e Inglaterra y con la voluntad del archiduque, que reforzó con tropas alemanas su presencia en la parte de Cataluña que permanecía bajo su poder. Sitió Gerona, de donde finalmente fue rechazado el 15 de diciembre de 1712, retirándose a Barcelona. Pero la suerte estaba echada, y las tropas austracistas evacuaban Barcelona a pasos acelerados. Starhemberg renunció al título de virrey, mientras la Diputación nombraba capitán general a Antonio Villarroel, que hasta 1713 había luchado a favor de Felipe V, con el fin de continuar la guerra. La práctica totalidad del territorio peninsular estaba bajo control de Felipe V. Quedaba sola Barcelona en el intento, aunque presumiblemente, y como nos recuerda Nicolás de Jesús Velando, con promesas de éxito emanadas de quienes estaban interesados en la paz escrita y en la guerra, ajena, por supuesto, real. La sensación de inseguridad lo embargaba todo, asegura Nicolás de Jesús Velando,
que muchas personas prudentes con maduro juicio se salieron de Barcelona y se fueron a Gerona y a diferentes lugares. Otras, por menos cuerdas, se embarcaron para Italia, y a otras que querían salir para aprovecharse del perdón que benignamente concedía el rey católico, no le permitían los rebeldes, que llevaban la cosa de mal en peor. Señala Andrés Casinello que en agosto de 1713 se produjo el último intento de los barceloneses por romper el cerco al que estaban sometidos. El diputado militar Antoni Francesc de Beranges y el general Nebot, al frente de 1000 soldados de caballería y 500 de infantería, se embarcaron en dirección a Arenys de Mar y desde allí recorrieron las comarcas catalanas, siempre perseguidos por las tropas borbónicas. Fue una campaña cruel que acabó el 5 de octubre con el ingreso en una prisión de Barcelona del mismo Nebot. La incursión no logró el apoyo de la población, pues además de hostigar a las tropas borbónicas, tenía la misión de recaudar las contribuciones atrasadas. Mientras Nebot llevaba su campaña de hostigamiento, que era repudiada por las poblaciones, éstas iban acogiéndose al perdón ofrecido por Felipe V. Pero señala Nicolás de Jesús Velando que el 20 de octubre de 1713 aportó a la Barra de Barcelona un gran convoy compuesto de 30 embarcaciones que iban desde Mallorca conduciendo 2000 soldados de todo género de naciones, cuyo socorro renovó enteramente el contagio de la revolución y aumentó el desatinado empeño de los de Barcelona. Y es que tampoco Mallorca conoció la paz de inmediato, ya que el comandante alemán se negó a entregar la plaza y la incompetencia de quienes detentaban un simulacro de poder en España impedía que se exigiese el cumplimiento del Tratado de Utrecht, entregando a las fuerzas de Felipe V las fortalezas y las plazas fuertes. Parece evidente que lo pretendido por los firmantes del tratado era, como poco, que sucediese lo que acabó sucediendo en Barcelona. No en vano llevaban medio siglo barajando las posibilidades del desmembramiento de España. Contaban que la terquedad histórica de la raza hispánica jugase a su favor, pero a lo que se ve no contaban con que en medio del desastre nacional los tercios de Flandes y de Sicilia se habían quedado inoperativos por la cesión de soberanía, por lo que fueron trasladados a Barcelona, y en marzo de 1714 se iniciaba un bombardeo de la ciudad que se paralizó como consecuencia de iniciarse las conversaciones del Tratado de Randstad. Por su parte, el marqués de Poal, para enero de 1714, había organizado somatenes y migueletes, iniciando una guerra de guerrillas que significaba un gran desgaste. Indica Andrés Casinello que ambos bandos lucharon con extrema crueldad. Los borbónicos incendiaron Balsareny, Torelló, Prats de Lluçanès, Oristà, Sallent, entre otros. Pero los somatenes no le fueron a la zaga. En Oristà y Balsareny fueron degollados 700 y 500 soldados respectivamente. Otros 600 soldados de los regimientos de León, Newport, Ostende, también fueron degollados por los somatenes después de rendir sus armas. A su vez, 100 de esos somatenes fueron ahorcados o enviados a galeras. El párroco de Arbucias también fue señalado como jefe de estos somatenes. Pero la acción de estos somatenes declinó rápidamente y Nebot se entregó a las tropas borbónicas mientras se constituían partidas de bandidos, contra las que acabaría constituyéndose el cuerpo de mozos de escuadra. Mientras crecía la presión sobre la carga de profundidad dejada por quienes llevaban décadas tratando sobre el descuartizamiento de España, en Europa la guerra continuaba entre Austria y Francia. El emperador Carlos planteó un congreso en Randstad donde Luis XIV negoció a costa de España, renunciando a apoyar a su nieto. Poco iba a significar la firma del nuevo tratado para la situación creada en Barcelona, y eso también debían saberlo los aliados. Tras la firma del Tratado de Randstad del 6 de marzo de 1714, Luis XIV envió un ejército de 20.000 hombres al mando del duque de Berwick destinado a la sumisión de Barcelona, al tiempo que Inglaterra enviaba una escuadra que destinada a bloquear la ciudad llevaba instrucciones de no ejercer el bloqueo, con lo que repetía la actuación llevada en el momento de la evacuación de las tropas. Mientras, los agentes de la resistencia barcelonesa, y posiblemente agentes británicos, procuraban encender la guerra en apoyo de la Barcelona sitiada, pero según señala Germán Segura, todas las tentativas de movilizar las poblaciones en contra de Felipe V y aligerar de alguna manera el cerco sobre Barcelona tuvieron poca fortuna.
Solo a principios de 1714 la imposición de un subsidio para el mantenimiento de las tropas borbónicas produjo un alzamiento general en diversas comarcas catalanas, movimiento que no tuvo ninguna conexión con Barcelona y que acabó siendo sofocado gracias a la actividad de Bracamonte, Vallejo o Carrillo. Es en estos momentos cuando la resistencia barcelonesa redactó el manifiesto titulado Crisol de Fidelidad, en el que, además de afirmarse en su lucha por las libertades de España, finaliza con una afirmación que ocultaba alguna promesa desconocida. La misma que posibilitó la desobediencia de miles de soldados austracistas que permanecieron en Barcelona cuando iban a ser evacuados y el incumplimiento en caliente de los términos del Tratado de Utrecht. Decía: tened por cierto que no nos faltará nuestro soberano en suministrarnos prontas y seguras asistencias, según el poder de su cesárea diadema, y que en el seno excelso de su amor ocuparemos el lugar de primogénitos, pues cuando no lo merezcamos de justicia, se lo mereceremos de gracia. Respiremos con la confianza de que lo veremos en España vencedor invicto de galicanos, para que, coronada su augusta frente con el laurel cesáreo y orleado su manto real de barras, castillos y leones, siempre viva, siempre triunfe y siempre reine. El 7 de julio de 1714 llegó a Barcelona el ejército del duque de Berwick, que quedaba como comandante de todas las tropas. Germán Segura señala que las tropas sitiadoras se elevaron entonces a 40.000 hombres, mientras que dentro de la ciudad había poco más de 10.000 combatientes. Paralelamente se tomaban otras medidas tendentes a la pacificación, siendo que fue nombrado capitán general de Cataluña el duque de Popoli y publicó en nombre del rey un perdón general y el olvido de todo lo pasado para quienes volvieran a la obediencia de Felipe V y se presentaron ante su persona para prestarle homenaje, lo que hicieron los habitantes de Vic. El 29 de julio envió un mensajero a Barcelona advirtiendo que si la ciudad no abría sus puertas, sometiéndose a la obediencia de su legítimo rey y acogiéndose a su perdón, se vería obligado a tratar a la ciudad con todo el rigor de la guerra, pero sus autoridades le respondieron que estaban decididos a resistir. Popoli se trasladó a Hospitalet de Llobregat, comenzando el sitio de Barcelona el 25 de agosto. Barcelona era una ciudad circundada por una muralla abaluartada, muy sólida, además de contar en sus inmediaciones con la fortaleza de Montjuïc. El puerto quedaba fuera del alcance de los fuegos de los sitiadores, lo que aumentaba sus posibilidades de resistencia, asistida casi continuamente por los socorros enviados desde Mallorca. A partir de la llegada de Popoli, se inició un bombardeo de la ciudad y el 6 de septiembre de 1714 Villarroel presentó la dimisión al considerar que no se tenían en cuenta sus consejos y que se pasaban por alto las reglas militares. Se reincorporaría al mando el 11 de septiembre. Ese mismo día, el Consejo de Ciento publicó todavía un bando para pedir un último esfuerzo a los defensores a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Todo acabó con un asalto generalizado el día 11, dando lugar a una feroz lucha, calle por calle y casa por casa, hasta que la razón de la fuerza se impuso sobre cualquier otra consideración. Los caudillos más destacados, Antonio de Villarroel, Armengol, Amill, serían condenados a pena de cárcel. Día aciago para la patria. Las ofertas de Popoli no habían sido aceptadas y la represión tomó cuerpo, si bien José González Carvajal señala que las vidas y propiedades de los habitantes fueron conservados. Pero 20 jefes, entre ellos Villarroel, Armengol y el marqués de Peral y Nebot, fueron encerrados sin limitación de tiempo en el castillo de Alicante. El obispo de Albarracín y 200 eclesiásticos fueron desterrados a Italia. Los oficiales subalternos quedaron en libertad de volver a sus hogares prestando juramento de fidelidad al rey. Las banderas de la ciudad fueron públicamente quemadas y la ciudad perdió sus privilegios. El 2 de julio de 1715 fueron conquistadas Palma e Ibiza y se intentó recuperar los territorios italianos. Muerto el emperador Carlos VI el 20 de octubre de 1740, se produjo un nuevo enfrentamiento.
Por una parte, Francia, España, Prusia y Baviera, y en contra de María Teresa de Austria y Austria, Inglaterra, Holanda, Rusia y Saboya, a favor. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.